anatomía de la cabeza aplicada a cirugía plástica. En realidad que la idea, digamos que con este tipo de charlas es la siguiente, ¿no? Digamos que CTO, miren, ese es el manual de ciencias básicas. Básicamente lo que estamos haciendo es empezar con lo básico. Este manual que ustedes lo pueden consumir cuando adquieran el curso de preparación de residencias médicas en Colombia. Digamos que tiene como objetivo que ustedes aprendan lo normal, lo básico, para que después podamos entender qué es lo anormal. Entonces, hablan de anatomía, anatomía patológica, bioquímica, embriología, farmacología, fisiología e histología. Entonces, para este momento, para esta clase, hemos, digamos que decidido hablar acerca de la anatomía y especialmente de la anatomía de la cabeza. Consideramos que digamos que podrían preguntarnos esto en un examen de residencia, sobre todo anatomía aplicada a cirugía plástica, que hace referencia a la parte de la musculatura, de la expresión facial. Es muy frecuente que nos pregunten en plan de origen, inserción, función, inervación de diferentes músculos del cuerpo humano. Así que es la idea que ustedes puedan repasar estos conceptos. Eh, Así que nada, con el mayor de los cariños siempre y esperamos que les sea de gran utilidad. Entonces, anatomía de la cabeza, lo están viendo acá, mira el cronograma de ciencias básicas del Grupo CTO Colombia. Y recuerda que con CTO siempre te vas a apoyar de material en físico, que son los manuales que están, en este caso, preparación de residencias médicas en Colombia, y también tienes acceso a una plataforma en donde tienes diferentes ayudas, clases en vivo, ilustraciones, desgloses, preguntas, entre otras muchas herramientas, las cuales ustedes, digamos que les sacarán gran utilidad para que puedan, en este proceso de aprendizaje académico, ser mucho más efectivo. Entonces, muchachos, vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, muevo esto. Entonces, como veníamos, bueno, las personas que lo alcanzaron a ver, siempre me gusta empezar como con lo básico, que es hacer la siguiente pregunta: si conocemos las diferentes regiones de la cabeza. Digamos que esto es de utilidad para cuando tú quieras describir una zona de lesión de un paciente, no sea una zona de lesión en la piel o una zona de lesión de trauma. Entonces tenemos lo siguiente: decimos que la región 1 es la región frontal, parietal, ¿verdad? Región 3 sería la región occipital, región temporal, auricular sería la quinta, mastoidea sería la región 6, 7 sería auricular, octava, esa sería la región infraorbitaria, orbitaria, perdón, esa sería la región, eh, la número 7 sería la región orbitaria, la 8 sería la infraorbitaria, la novena sería la región de la mejilla, 10 región mastoidea, 11 cigomática, 12 nasal, 13 labial y 14 mentoniana. Entonces, esta diapositiva es supremamente importante para que nosotros recordemos y tengamos claros las regiones de la cabeza, ¿se entiende? Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Conocemos la anatomía de superficie de la cara. Entonces, recuerda que tenemos estas estructuras que son las cejas, claramente. Eso ya es un poco más profundo, ¿eh? Si queremos ser, digamos, más exquisitos en el detalle a la hora de escribir una lesión o un trauma a un paciente, ¿no? ¿Se entiende? Entonces tenemos las cejas, tenemos la glabela, que está, es una zona que está, una pequeña depresión que está entre los dos arcos superciliares izquierdo y derecho, desde el punto de vista del reborde supraorbitario que hay a cada lado. Esa estructura se llama surco suprapalpebral, ese sería el famoso epicanto, el surco infrapalpebral, que es como el que se marca cuando nosotros, digamos que desarrollamos ojeras, ¿no? Entonces, pliegue palpebronasal, que es el mismo epicanto, el surco infrapalpebral, el dorso de la nariz, el ala de la nariz, el ápice de la nariz, las narinas, orificios nasales, el septo nasal, el filtro, que es esa estructura que están viendo acá, el surco nasolabial, la comisura. Ojo a eso, la comisura labial, el tubérculo del labio superior y el borde bermellón, que lo están viendo también ahí. Hay un surco mentolabial y la protuberancia mentoniana con el mentón y su respectiva barba. Entonces, digamos que anatomía topográfica en realidad, ¿no? Anatomía topográfica de utilidad para tenerlo claro, es válido. Y la mejilla, claramente. Entonces, muchachos, vamos a empezar hablando de la parte ósea, del esqueleto óseo de la cara. Entonces,
digamos que a manera de descripción general, como lo alcancé a decir en la charla anterior, en lo personal creo que si me preguntan qué opino sobre la cabeza, diría que es probablemente la zona más importante del cuerpo humano, aunque todas las zonas son importantes, claramente. ¿Sí? La cabeza es la parte del cuerpo humano que está unido al tronco a través del cuello. ¿Por qué es importante la cabeza? Porque mira que nada más por el hecho de que aloja al órgano milagroso, al jefe, al boss, al canal, a la fuente de inspiración, que es el cerebro humano, lo hace que sea una estructura muy, muy importante, ¿no? O sea, cerebro humano que incluso es un órgano que no está descrito, del que no se sabe en su totalidad fielmente. De hecho, hay un dicho, como les decía, que el médico sabe de la frente hacia abajo, ¿eh? Y hace referencia a lo complejo que es esta estructura, que claramente no es el tema de enfoque de esta charla, ¿no? Así que nada, por el hecho de básicamente de estar el cerebro ahí, podemos decir que en realidad, digamos que la cabeza consta de una serie de compartimientos que están formados por hueso y partes blandas. Entonces, por el hecho de que el cerebro está allí, es el centro de control y comunicación. Comunicación y es el área encargada de carga y de descarga del organismo. Entonces, digamos que obviamente en la cabeza o gracias a la cabeza va a ser posible el pensamiento, las ideas, las emociones, la ideación consciente, la creatividad, la imaginación, las respuestas, la toma de decisiones, la memoria incluso. Y claramente la cabeza, digamos que contiene estos receptores, que son receptores especiales, sensitivos, como son los ojos, ¿verdad? La nariz, los oídos, la boca. Tiene el aparato que hace posible la producción o la formación de la voz. El rostro también representa la identidad que es individual para cada ser humano y por la cual, digamos que podemos distinguir a otra persona. Y también es el punto de entrada del los diferentes, digamos que suministros de oxígeno, de alimentos, de sólidos, de líquidos y el punto de salida del dióxido de carbono. O sea, la cabeza es tan importante que hay múltiples especialidades médicas y el área de la salud que se encargan o se limitan a su estudio, como son la neurología, la neurocirugía, ¿verdad? La otorrinolaringología, la rinología, la oftalmología, la cirugía maxilofacial, la cirugía plástica, um, la odontología también. Entonces, como acabo de decir, la cabeza es una serie de compartimientos, se entiende como lo ven en esa ilustración, que digamos que está formado por huesos y partes blandas. Entonces tenemos una cavidad craneal que aloja al cerebro humano, tenemos unas órbitas que chequen que tienen una forma cónica, donde están alojados los globos oculares, tenemos unos oídos que son básicamente los responsables de la audición. Digamos que en una dirección medial y entre las coanas vamos a encontrar a lo que viene siendo las cavidades nasales, ¿sí? Que representan el segmento más superior e inicial de lo que viene siendo el aparato, el aparato respiratorio. Entonces sabemos que, digamos que la porción anterior externa se le conoce como orificios nasales o las famosas narinas, y las aberturas posteriores son las coanas. Las aberturas nasales posteriores son las coanas, ¿verdad? Recuerda que en comunicación con las cavidades nasales, digamos que hay unas extensiones neumáticas eh, que se le conocen como senos paranasales, ¿verdad? Que se proyectan lateral, superior y posteriormente entre los huesos adyacentes. Los senos paranasales, en realidad de mayor tamaño, sabemos que son los senos maxilares. Senos maxilares son los senos para lo que viene siendo la cavidad oral, que es inferior a las cavidades nasales y claramente se encuentran separadas de ellas por paladar duro y paladar blando, y sabemos que el punto de partida de lo que viene siendo la cavidad oral es la hendidura bucal o la boca. ¿Okay? Y la apertura posterior sería el istmo de las fauces. Como les dije, una diferencia ahí sencilla entre la cavidad oral y la cavidad nasal, pues que la cavidad oral se puede cerrar, ¿no? Y las cavidades nasales no. Así que en realidad unos conceptillos ahí bastante sencillos en realidad. Considero que es una descripción muy decente, muy, muy fresca sobre descripción general de la anatomía de la cabeza. Entonces sabemos que el cráneo tiene 22 huesos, ¿verdad? 22 huesos sin contar los huesecillos
del oído, martillo, yunque y estribo. Entonces, sabemos que el cráneo con fines descriptivos, académicos, prácticos, educativos, se suele dividir en un neurocráneo. Sí, mira, un neurocráneo que está formado por 8 huesos. Serían 2 huesos bilaterales que son básicamente el hueso temporal y el hueso parietal, que formarían 4, y otros 4 unilaterales de la línea media, que básicamente serían el frontal, el occipital, el etmoides y el esfenoides. Entonces, mira que a su vez podríamos decir que el neurocráneo se va a dividir en una bóveda craneal o una calvaria, que ¿quién la formaría? Claramente la formaría el hueso frontal, el occipital y los parietales, ¿verdad? Sencillito, gratis para toda la familia. Y tendríamos una base del cráneo, mire, ojo, neurocráneo. Hola, se está compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Ok, 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 ok. Vale, me salió un letrero súper extraño ahí, una voz, no sé, en inglés. Se escucha, se escucha. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien? ¿Han entendido hasta ahí o no? ¿Todo bien? ¿Todo súper? ¿Se escucha muy bien? ¿Se oye muy bien? Vamos bien. Ok, Sipi, dicen por ahí. Ok, ok. Va. Entonces, muchachos, viscerocráneo, esqueleto de la cara, ¿verdad? Entonces, el viscerocráneo consta de 15 huesos, pero ustedes me están viendo, ¿cierto? Porque yo no me puedo ver. Me aparece el letrero de CTO. Ah, ok, ok, ok. Pasa si quito esto. Ok, pues está muy grande. Espera, muchachos, esperen un momentico. Ahí ustedes me están viendo, ¿verdad? Sí me están viendo. ¿A mí? Se ve doctor. Ok, ok. Entonces seguimos. Entonces, mira, viscerocráneo, ya, viscerocráneo consta de 15 huesos irregulares. Entonces tenemos 3 huesos impares centrados de la línea media, que sería básicamente la mandíbula, el etmoides y el vómer. Y 6 huesos pares bilaterales, que básicamente son los 2 maxilares, cigomáticos, maxilares cigomáticos, nasal, palatino, lagrimal y lo que viene siendo la concha o cornete nasal superior. Entonces, en resumen, tenemos 22 huesos, sin contar el martillo, yunque y estribo, 8 huesos acá en el neurocráneo y 15 huesos en el viscerocráneo. Recuerda que las suturas que o que unen los huesos del cráneo son suturas fibrosas y móviles. Las únicas suturas, digamos que, perdón, son articulaciones fibrosas y móviles. Las suturas del cráneo son articulaciones fibrosas y móviles. Las únicas articulaciones sinoviales que tiene el cráneo son la articulación temporomandibular y serían 3 articulaciones sinoviales, la articulación temporomandibular y las 2 articulaciones del martillo, yunque y estribo. ¿Cómo se define una articulación sinovial? A ver si lo recuerdo, que esto lo podrían preguntar en un examen, capaz. Una articulación sinovial básicamente se define, vamos a ver si lo recuerdo, como cuando 2 huesos están unidos por una superficie articular, digamos que consta de una membrana fibrosa externa tapizado, perdón, por una membrana serosa, ¿sí? Que abarca y engloba una cavidad articular en donde hay líquidos sinoviales lubrificantes. Esa sería más o menos, podríamos decir, que una definición aceptable, decente, sobre una articulación sinovial. Entonces seguimos, muchachos. Vamos a hablar acá de unas vistas anteriores, laterales, de todas las vistas que tiene el cráneo y algunas generalidades al respecto que son cositas que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces tenemos vista lateral del cráneo. ¿Qué estructuras resaltan en la vista o la cara anterior del cráneo? Entonces vemos a un hueso frontal, que sería este, que ocupa, pues, que representa en realidad o refleja la frente, por decirlo así. Tenemos el hueso frontal y miren que aquí hay como una especie de borde supraorbitario, que de hecho yo lo tengo muy marcado, mi borde supraorbitario es muy marcado.
Y en este borde pues destacan unas estructuras que son el arco superciliar izquierdo y arco superciliar derecho. ¿Sí? En medio de estos arcos superciliares hay como una serie, una pequeña depresión que se conoce como glabela. A veces se ve una sutura, a veces digamos que se observa o persiste la sutura metópica o frontal, que recuerda que el cierre prematuro de esa sutura metópica va a producir trigonocefalia, si no estoy mal, ¿eh? Trigonocefalia, creería que sí, ¿eh? Trigonocefalia. Ahorita lo checamos más adelante, que eso está en el manual de CTO incluso. Entonces, estructuras ahí. Entonces, mire que el hueso frontal va a formar el borde supraorbitario de la órbita. Y aquí destaca un agujero supraorbitario por donde pasa un nervio y vasos supraorbitarios, como ya veremos más adelante. Tenemos una proyección acá hacia lateral e inferior del hueso frontal que se conoce como apófisis cigomática del hueso frontal. ¿Por qué se llama? O sea, mira, analiza esto. Apófisis claramente cigomática porque establece contacto con el hueso cigomático y del hueso frontal porque es del hueso frontal. ¿Se entiende? Clarito, para toda la familia. Apófisis cigomática del hueso frontal. Sencillo. Básicamente esto es lo que podemos resaltar del hueso frontal en su vista anterior. Encontramos también acá esa estructura que es el hueso cigomático, que en realidad son los huesos de la mejilla, los huesos malares, que forman las prominencias de las mejillas, ¿no? Digamos que también forman lo que viene siendo la cara inferolateral de la órbita y descansan claramente sobre los maxilares, ¿no? Entonces, miren, aquí hay un pequeño foramen cigomático facial, que lo están viendo acá, lo que se ve en esta proyección, miren, foramen cigomático facial, ya veremos qué estructuras pasan por este nivel más adelante cuando hablemos de la inervación cutánea y de la inervación motora de la cara, de los músculos de la cara, del cuero cabelludo. ¿Vale? ¿Qué más decimos? Ah, mira, miren que el hueso cigomático aquí tiene una apófisis, chequenlo acá, apófisis temporal del hueso cigomático, y en general esto forma un arco, ¿no? Un arco que es un punto de referencia en cirugía plástica para el tema de, incluso para el maquillaje, porque generalmente lo que se busca es como impresionar a la persona con una fascia fileña, ¿no? Una fascia fileña, una fascia norteamericana. Es como siempre la intención desde el punto de vista estético, tanto en cirugía plástica como en maquillaje. Incluso las mujeres saben de eso más que yo, claramente. Entonces, acá tenemos el hueso nasal. Digamos que este hueso nasal se articula lateralmente con cada maxilar, se articula con el frontal, aquí el punto de corte, unión, se le conoce como nación, sin más que decir en realidad sobre el hueso nasal. ¿Sí? Tenemos acá el hueso maxilar, mire que ocupa una región de la cara importante, formaría la cara inferomedial de la órbita, como lo están viendo, tiene un cuerpo, destaca acá el agujero infraorbitario, que ya veremos qué estructuras pasan a este nivel. Tenemos lo que viene siendo en su parte inferior las apófisis alveolares, en donde digamos que eh, pues contienen los dientes, ¿no? Y forman el maxilar. Acuérdate que el maxilar se va a articular con el cigomático, con el nasal, con el frontal y con el esfenoides, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta, hueso maxilar, tenemos acá la mandíbula en su vista anterior, que pues tiene una protuberancia mentoniana, claramente, tiene un agujero mentoniano, importante resaltar esa estructura que veremos más adelante, y en la vista lateral del cráneo, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Hueso frontal, sutura coronal, hueso parietal, sutura landoidea y hueso occipital. O sea, es decir, el punto de corte, unión del frontal con el parietal sería la sutura coronal. El punto de corte, unión del parietal con el occipital sería la sutura landoidea. ¿Se entiende? Entonces tenemos acá este huesito, este hueso, que en realidad se llama hueso temporal. Tiene una porción escamosa y mire cómo la medicina nos complica las cosas ahí, porque en realidad es un tema de memoria. Checa que esta estructura se le llama sutura escamosa, ¿eh? Sutura escamosa a este nivel, porque mire que cuando se une con el esfenoide se llamaría sutura esfenoescamosa. Y a este nivel, bueno, entonces mira, acá
parte del hueso que tenemos acá, del hueso temporal, tiene una estructura que se le conoce como, míralo, apófisis cigomática, ya les expliqué, porque establece contacto con el cigomático del hueso temporal. Sí, tiene acá una apófisis estiloides, tiene aquí una porción timpánica del hueso temporal, esto es para inserción de diferentes grupos musculares que veremos en otros streaming, y tenemos acá la porción mastoidea del hueso temporal. Entonces, como aquí está la porción mastoidea, esta misma sutura escamosa que ustedes están viendo acá, asombrosamente se pasa a llamar sutura parieto-mastoidea. Entonces, hay un poquitico de memoria, ¿eh? Sutura parieto-mastoidea. Aprietas ahí, te lo guardas, sutura parieto-mastoidea. ¿Qué tan importante es saber eso? No lo sé, pero aquí lo estamos repasando por si nos lo preguntan, ¿eh? Sutura mastoidea. Y acá, miren, que viene la sutura lambdoidea, pero ya cuando entra en contacto con lo que viene siendo el hueso temporal, se llamaría sutura occipitomastoidea. Una vez más, la medicina complica las cosas, complica los procesos mentales y nos pone a apretar y a memorizar más. En realidad útil para los estudiantes de anatomía, porque capaz les puedan preguntar con exactitud sobre cómo se llama esta sutura. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Miren este punto de corte, miren este punto de corte, punto de unión del hueso frontal con el hueso parietal, con el hueso temporal, ¿verdad? Y el esfenoides, que se le conoce como peterión. Ojito a esto, que un trauma ahí, pácate, te puede mandar a casa, a casa, porque esto es un hueso fino y debajo de él hay una división de la arteria meningea media. Entonces podrías producir un hematoma extradural, que claramente son, digamos que condiciones neurológicas allí a tener en cuenta y de mucho cuidado. Por acá también tenemos en la vista lateral eh, de la mandíbula, mírenlo ahí, básicamente tenemos una estructura que llama la atención y es la apófisis coronoides, que es el sitio de inserción del hueso temporal, y la apófisis condilar, que junto con otras dos estructuras que veremos más adelante, forman la articulación temporomandibular, la articulación de la mandíbula, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Suavecito, ¿eh? Con cadencia. He ido suave. Yo creo que se ha entendido. Mega bien. Dicen por ahí. Todo súper, todo cool. Bien, súper bien. Muy bien. Ok, entonces continuamos, muchachos. Vamos, ya vimos cara lateral, ya vimos cara anterior del cráneo. Seguimos. Seguimos. Vista posterior. Ojo, ¿eh? Vista posterior. En realidad, más sencilla, diría yo. Volvemos al concepto. ¿Qué hueso es este? Hueso parietal a cada lado, ¿verdad? La sutura que está en medio de los dos huesos parietales sería la sutura sagital. Aquí tenemos la sutura lambdoidea izquierda-derecha, ¿verdad? Y esta sería el hueso occipital, que tiene una porción escamosa, y acá resalta esta protuberancia occipital externa, que es la que tú alcanzas a tocar, que se siente acá. Específicamente el ilium, que es como el punto de corte que más se destaca a este nivel. Checa cómo la protuberancia occipital externa tira unas líneas hacia lateral, que son las líneas nucales superior derecha y nucales superior izquierda, todo esto sitio de puntos de corte de músculos, que ya lo veremos en otros streaming, y 2.5 centímetros, una pulgada por debajo de la línea nucal superior, encontramos la línea nucal inferior. Y miren cómo la protuberancia occipital externa hacia abajo proyecta una estructura que se conoce como cresta occipital externa, ¿verdad? Ahora tenemos acá, para resaltar, del hueso temporal, las apófisis mastoides, y miren esa estructura, incisura mastoidea, que es el punto de inserción del vientre posterior del digastrio. Esto es lo que hace difícil la anatomía, ¿no? Esto es lo que hace difícil, ostras, que si te preguntan en un examen, a ver, no, la incisura mastoidea es el sitio de inserción de qué músculo. Ahí te pueden apretar, o sea, te pueden apretar claramente, mucha capacidad de evocar la información, y es posible que nos puedan preguntar eso, ¿eh? Es posible, ¿eh? Entonces, para que lo tengan presente y lo tengan en cuenta de que todo es posible en la medicina.
Ahora bien, pasamos a la vista superior del cráneo, vista superior de lo que viene siendo el cráneo. Entonces, chequen lo siguiente, volvemos al concepto, hueso frontal, sutura coronal, ¿verdad? El punto de corte del hueso frontal con el hueso parietal, entre los dos huesos parietales estaría la sutura sagital, la sutura lambdoidea es el punto de corte del hueso parietal con el hueso occipital. El punto de confluencia de la sutura coronal con la sutura sagital se le conoce como brecma. El punto de confluencia de la sutura sagital con la sutura lambdoidea se le conoce como lambda. Tenemos acá esta estructura, esta ilustración académica que básicamente nos muestra y nos dice el siguiente mensaje. Mira que los huesos de la calvaria, o sea, de la bóveda craneal, que ya los vimos, están formados o están constituidos por una tabla externa y una tabla interna que es de hueso compacto, este hueso fuerte. Y en el interior de esto vamos a encontrar lo que viene siendo hueso esponjoso que se le conoce como diploe. Ya los demás serían los restos de compartimientos, cuero cabelludo y hacia adentro las meninges, las duramadres y el tejido cerebral. Eso es básicamente lo que están viendo acá, sería esta ilustración, pero en la vida real, donde están viendo brecma, la sutura coronal, la sutura sagital, el hueso parietal, el vértice, y esto es la parte posterior, donde vemos lambda, foramen parietal, sutura sagital y sutura lambdoidea. Uf, les pido disculpas por esto, que ni lo edité bien, de lo ocupado que estuve hoy, porque les quería mostrar en realidad lo que viene siendo, eh, digamos que el enfoque clínico de esto que nos muestra el grupo CTO. Entonces resulta que hay algo que se llama en medicina craniosinostosis, ¿sí? Que en realidad las craniosinostosis, digamos que mire tan bonito que nos muestra el manual de CTO ahí, son deformidades craneales que en realidad se producen por cierres prematuros de estas suturas que acabamos de ver. Sí, mira, aquí lo estoy revisando en el manual de CTO, que lo tengo acá conmigo. Está en el manual de CTO de preparación de residencias médicas en Colombia. Ya les digo en qué parte. Estaría en la parte de anomalías del desarrollo, en la página 131 del manual de CTO. Entonces, mira lo que nos dice CTO ahí. Entonces, digamos que tenemos estas anomalías que son producto de un cierre prematuro de estas suturas. Míralo acá, aquí lo estás viendo. Entonces tenemos la escafocefalia que miren que es un cierre precoz de la sutura sagital y esta es la más frecuente. Entonces así impresiona, digamos que el cráneo de nuestro paciente. Entonces, escafocefalia, cierre precoz de la sutura sagital. Eso es pregunta, ¿eh? Eso es pregunta de examen, pregunta de embriología incluso, me atrevería a decir. Entonces, escafocefalia es cierre precoz de la sutura sagital. Tenemos acá la braquicefalia, que lo están viendo acá, que es un cierre precoz de la sutura coronal bilateralmente. Ojo a eso, ¿eh? Bilateralmente, braquicefalia, y miren cómo va a impresionar el cráneo o la cabecita de nuestro paciente. Tenemos acá la plagiocefalia, que puede ser plagiocefalia anterior si se cerraría precozmente una sutura coronal unilateralmente, la sutura coronal unilateralmente, que me trago, y la plagiocefalia posterior, que sería un cierre prematuro de la sutura lambdoidea unilateralmente. No estaba equivocado, ¿eh? La trigonocefalia, recuerden cuando les dije que es producto del cierre prematuro de la sutura metópica o la sutura frontal, y esta se asocia, digamos, frecuentemente como por ejemplo la holoprosencefalia, que son defectos del tubo neural. Y hay algo que se llama oxicefalia, que es cuando hay un cierre prematuro de muchas o todas las suturas craneales, y es la que va a producir el cráneo en torre de nuestro paciente, que incluso eso pudiese provocar hipertensión intracraneana. Entonces, mire tan bonito el manual de CTO. Ya no lo explico acá. Y miren lo que pasa. Nos dice en un recuadro, hey, recuerda lo siguiente. La mayoría de las plagiocefalias posteriores, estas que vimos acá, en donde se cierra la lambdoidea de uno de los lados, ojo, que pueden ser posturales, o sea,
digamos que uno da recomendaciones sobre prevención de muerte súbita en los recién nacidos y a veces pasan que los ponen mucho boca arriba, en decúbito supino. Entonces, mira, ahí lo dice, la incidencia de plagiocefalias posteriores de tipo postural ha aumentado. ¿Debido a qué? A la recomendación de hacer dormir a los recién nacidos en decúbito supino. Es que esto es perfecto, muchachos. O sea, esta academia es muy precisa para evitar la prevención de muerte súbita. Entonces, ¿cómo establecemos nosotros el diagnóstico? CTO nos dice, obviamente, vamos a observar la deformidad craneal que tiene nuestro paciente, ¿sí? Y lo vamos a confirmar mediante la realización de una radiografía o incluso de diferentes técnicas de tomografía computarizada 3D. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes con craniosinostosis? Claramente va a ser intervenirlos quirúrgicamente, donde va a participar las especialidades de neurocirugía y cirugía maxilofacial, también para, digamos que, reconstruir las dismorfias faciales asociadas, ¿sí? Entonces, digamos que ojo a eso, ¿no? Que hay casos graves, sobre todo la opsicefalia, en donde digamos que se podría limitar el crecimiento del cerebro esto ya es una cosa más complicada, más delicada. Y las demás ya se trataría sobre todo de un tema desde el punto de vista estético, ¿no? Estético, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta eso. ¿Qué más nos dice el manual de CTO por acá? Que no les mostré ahí. Esperen, lo checamos. Nada, creo que nos dice lo mismo. Eh, sí, lo del apoyo prolongado, lo de la plagiocefalia esta posterior, producto de la posición para evitar la prevención de muerte súbita. Eh, y básicamente eso, lo que acabamos de decir, muchachos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Craniosinostosis, enfoque clínico de lo que estamos hablando de la anatomía desde el punto de vista del esqueleto del cráneo. Pasamos a la vista inferior, donde vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar específicamente de lo que viene siendo el techo de la cavidad craneal, ¿sí? Que básicamente observamos las siguientes estructuras, lo mismo, el hueso frontal, esta estructura que se llama la cresta frontal, que es una cresta ósea en la línea media, que se extiende desde la superficie del hueso frontal, mírenlo ahí, ¿sí? Y sirve de inserción de la hoz del cerebro, ¿no? Recuerda que la hoz del cerebro en realidad es una especialización de la dura madre que separa parcialmente los dos hemisferios de, el cerebro. Digamos que también acá hay en el punto superior algo que se conoce como el surco, el seno sagital, que es una terminación de la cresta frontal, ¿sí? Que ensancha y que marca la posición de lo que viene siendo el seno sagital superior, ¿verdad? Eso para que lo tengan en cuenta, lo mismo, cintura lambdoidea, lamba, hueso occipital, hueso parietal, aquí vemos unos surcos de la arteria meningia media, y sin más que decir al respecto. Entonces pasamos finalmente, desde el punto de vista de los huesos del cráneo, a esto que son el suelo de la cavidad craneal, y esto es importante, muchachos. Entonces el suelo de la cavidad craneal, digamos que con fines prácticos, descriptivos, digamos que generalmente lo estudiamos de la siguiente manera, y es fosa craneal anterior, mírenlo acá, que en realidad esta fosa craneal anterior está formada por el hueso frontal, esa estructura que están viendo acá, el hueso etmoides y el ala menor del esfenoides. Y aquí destacan una serie de orificios o forámenes, que son lo que viene siendo los forámenes de la fosa craneal anterior. ¿Cuáles son? El foramen ciego, por donde pasa la vena emisaria nasal en el 1% de la población. Aquí tenemos forámenes de la lámina cribosa, el hueso etmoides, por donde van a pasar axones de células olfatorias que van a, digamos que a formar los nervios olfatorios, ¿sí? También vamos a encontrar unos forámenes etmoidales anteriores y posteriores que estarían a este nivel, por donde van a pasar nervios y vasos etmoidales anteriores y posteriores respectivamente. Entonces acuérdate que, digamos que la fosa craneal anterior va a estar ocupada claramente por lo que viene siendo los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales. Entonces, hasta ahí clarito el concepto de la fosa craneal anterior. Fosa craneal media, un poco más compleja, aprieten un poquito acá porque hay que tener más memoria. En realidad es que la fosa craneal media en forma de mariposa, digamos que eh, está formada por porciones del hueso esfenoides y el hueso temporal, ¿sí? Está formada
formado por el cuerpo del esfenoides, por las alas mayores del esfenoides, ¿sí? Por la escama del hueso temporal y va a alojar a los, digamos que a los forámenes, perdón, va a alojar a lo que viene siendo los lóbulos temporales del cerebro, ¿sí? Entonces, mire que el punto de corte para ustedes saber la fosa craneal anterior de la fosa craneal media es esta estructura que se le conoce como el surco quiasmático. Miren acá, surco quiasmático. Espérenme un momento, muchachos, qué pena con ustedes. Un segundo. Listo, volví. Entonces, surco quiasmático es el punto de corte para tú separar la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. Entonces, el surco quiasmático. Y ese surco quiasmático en realidad es un surco suave sobre el cuerpo del esfenoides, que acuérdate que conecta los conductos ópticos. Esto es lo que separa la fosa craneal anterior de la fosa craneal media, ¿ok? Entonces, ¿qué estructuras o qué forámenes vamos a encontrar en lo que viene siendo la fosa craneal media? Entonces chequen que vamos a encontrar lo que viene siendo el conducto óptico, digamos que esto es tabla de Moore. Anatomía de Gray lo pone en la fosa craneal media, pero bueno, no vamos a discutir por eso. Entonces, por el conducto óptico, recuerda que va a pasar lo que viene siendo el nervio óptico y lo que viene siendo la arteria oftálmica. Por la fisura orbitaria superior, que estaría a este nivel, va a pasar las venas oftálmicas, el nervio oftálmico, que recuerda que es el primer ramo de lo que viene siendo eh, el nervio trigémino, y va a pasar el tercer, el cuarto y el sexto par craneal, o sea, el oculomotor, el abducens o troclear y oculomotor, abducens o troclear, ojo, oculomotor, troclear y abducens. Abducens es el séptimo, patético troclear, perdón, oculomotor, patético troclear y abducens. Bien, y tenemos masa hacia inferomedial. Tenemos más hacia inferomedial, lo que viene siendo, hacia inferolateral, perdón, lo que viene siendo esta estructura que se conoce como foramen redondo, por donde pasa el nervio maxilar. Más hacia inferomedial estaría el agujero oval, por donde va a pasar el nervio mandibular, que recuerda que es la tercera rama del nervio trigémino. Por el foramen espinoso, que ustedes lo que están viendo acá, va a pasar el agujero, perdón, lo que viene siendo foramen espinoso, la arteria y la vena meningia media, y vamos a encontrar un foramen rasgado por donde va a pasar el nervio petroso mayor y el surco y agujero del nervio petroso mayor por donde va a pasar perdón, por el foramen rasgado va a pasar el nervio petroso profundo, corrijo, foramen rasgado, nervio petroso profundo y surco y hiato, lo que viene siendo el agujero, el nervio petroso mayor, va a pasar el nervio petroso mayor y la rama petrosa de la arteria meningea media. Y la fosa craneal posterior, finalmente, que está formada en su mayor parte por los huesos temporales y el hueso occipital, y en menor medida por los huesos esfenoides y los huesos parietales, en realidad la fosa, digamos, craneal más profunda, la mayor de las tres fosas craneales. ¿Por qué? Porque es que va a albergar al tronco encefálico. Recuerda que el tronco encefálico sería el mesencéfalo, la protuberancia y al cerebelo. Entonces recuerda, el tronco encefálico, que sería el mesencéfalo, protuberancia, el bulbo raquillo, y claramente la fosa craneal va a alojar a lo que viene siendo va a alojar a lo que viene siendo el cerebelo también, ¿no? Aparte del tronco encefálico, va a alojar al cerebelo. Entonces, ¿qué forámenes tenemos acá? Tenemos el foramen magno, por donde va a pasar la médula oblongada, las meninges, arterias vertebrales, arterias espinales, ramos del onceavo par craneal. Por el foramen yugular va a pasar el nervio craneal noveno, décimo, 11, y va a pasar la vena yugular interna, que sería está por acá, el agujero yugular, miren acá. ¿Sí? Y por el conducto del nervio hipogloso va a pasar el nervio hipogloso, que es el doceavo par craneal. ¿Sí? Son como las estructuras relevantes para resaltar a este nivel. Entonces, ese es el resumen de todos los forámenes de lo que viene siendo
en realidad el suelo del cráneo, ¿no? Entonces, fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el primer componente de la charla. Mire, aquí les dejo en la presentación, digamos que las diferentes tablas donde están todos los forámenes divididos en fosa craneal anterior, media y posterior con las diferentes estructuras nerviosas y vasculares que pasan a estos niveles. Bien, entonces teniendo claro lo que viene siendo la parte, digamos que ósea de la anatomía de la cabeza, vamos a pasar a los músculos de la cara. Músculos de la cara, músculos faciales, que recuerda que desde el punto de vista embriológico se desarrollan a partir del mesodermo del segundo arco faríngeo, razón por la cual van a estar inervados por el nervio facial desde el punto de vista motor. ¿Sí? Digamos que la función de estos músculos en realidad va a ser desplazar la piel y modificar las expresiones faciales para, digamos que expresar o mostrar nosotros al mundo, a las demás personas, los estados de ánimo. Entonces, también van a actuar como esfínteres y como dilatadores sobre los diferentes orificios faciales que tenemos, es decir, sobre los ojitos, sobre la nariz y sobre la boca. Entonces, con fines descriptivos, para hacerlo más entendible, para que ustedes y todos los aprendamos, vamos a dividirlos de la siguiente manera. Tenemos lo que viene siendo el grupo orbitario, míralo ahí, que está formado por, en realidad, dos músculos. Primero, empezamos, muchachos, músculo orbicular del ojo, mírenlo acá, orbicular del ojo, que tiene una porción orbitaria, una porción palpebral. Porción orbitaria externa, porción palpebral interna. ¿Dónde se origina este músculo? El músculo orbicular del ojo se va a originar del borde medial de la órbita, acá, del borde medial de la órbita, del ligamento palpebral medial y de lo que viene siendo el hueso lagrimal. El hueso lagrimal y se inserta en la piel alrededor de la órbita. ¿Cuál va a ser su función? Su función va a ser cerrar los párpados, tal cual como lo están viendo en esta ilustración académica. Y recuerda que la porción palpebral, ilustración académica número B, lo cierra así, lo cierra de una forma suave y sutil, mientras que la porción orbitaria lo va a cerrar de una forma forzada, que incluso va a producir esta aparición de estos repliegues a este nivel de la ceja. Entonces, clarito, el músculo orbicular del ojo. Por otro lado, pasamos al músculo corrugador de la ceja, o también llamado corrugador superciliar, que es un músculo que se origina en la porción medial del arco superciliar y se inserta en la porción medial de la ceja, la piel a este nivel. ¿Cuál va a ser su función? Traccionar hacia inferomedial, tracciona hacia la línea media inferomedialmente, razón por la cual va a producir la aparición de estos repliegues, digamos que en dirección vertical por encima de la nariz para expresar preocupación. Entonces, ojito a ese dato, corrugador superciliar. Hasta ahí bien, ¿verdad? Hasta ahí claro los músculos del grupo orbitario. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Estoy exponiendo con cadencia, ¿verdad? Suavecito, como la grúa, suavecito. Perfecto, dicen por ahí. Muy bien, despacito. Ahí vamos, seguimos. Entonces, grupo orbitario, dos músculos. Grupo orbitario, dos músculos. Orbicular del ojo y corrugador superciliar. Pasamos. Ojo que se vienen más grupos. Ahí vamos. Grupo nasal. Grupo orbitario, dos músculos. Grupo nasal, tres músculos, que son el nasal, el prócer y el depresor del tabique. Entonces tenemos el grupo nasal, tiene una porción transversa y tiene una porción alar. La porción transversa se origina ¿de dónde? Claramente del maxilar, lateral a la nariz, y se va a insertar en la aponeurosis del dorso de la nariz con fibras musculares contralaterales. ¿Cuál va a ser su función? Su función va a ser comprimir la nariz. ¡Pam! Comprime la nariz, ¿entiende?
Básicamente eso es lo que hace. Entonces, la porción transversa. La porción alar va a ser todo lo contrario. ¿Dónde se origina? Se origina también de lo que viene siendo el maxilar, es esta que están viendo acá, y se va a insertar en el cartílago alar de la nariz. Y digamos que en oposición al músculo transverso del músculo nasal, básicamente se va a encargar de abrir la narina, abrir la narina. Ojo, porción alar del músculo nasal, abre la narina, porción transversa del músculo nasal, comprime la narina, o sea, la cierra. Primer músculo de los tres del grupo nasal. Pasamos siguiente al prócer, el famoso prócer, que se origina de dónde? Se va a originar claramente del hueso nasal y se va a insertar en esta piel de la región frontal inferior entre las cejas, donde incluso se puede continuar, como lo vieron acá, y fusionar con fibras de lo que es el músculo occipitofrontal, diente frontal. Súper, ¿eh? Y básicamente su función va a ser traccionar el borde medial de las cejas hacia abajo. Tracciona esto hacia abajo y va a formar pliegues transversales. Ojo, pliegues transversales lo produce el prócer, porque los pliegues verticales los va a producir ¿quién? Los va a producir el corrugador superciliar o corrugador de la ceja. Finalmente, el tercer de este grupo nasal, de este grupo de músculos nasales de la cara, va a ser el depresor del tabique, que se origina en el músculo maxilar y se inserta en la porción móvil del septo nasal. ¿Cuál va a ser su función? Su función va a ser traccionar hacia inferior la nariz, facilitando en realidad la apertura de las narinas. Ojo, depresor del tabique facilita la apertura de las narinas. Entonces, hasta ahí llevamos 5 músculos de la cara, 3 nasales, 2 de la órbita, ¿ok? Pasamos al grupo oral. Ojo, aquí se vienen más músculos, más músculos. Aprieten, muchachos, enfoquen la atención. Y empezamos por 2 músculos generales, porque el grupo oral a su vez se subdivide. Entonces tenemos lo siguiente. Orbicular de la boca, músculos generales. Ojo, orbicular de la boca, sencillito, mírenlo acá. ¿Dónde se origina? De músculos locales, miren, de músculos locales. Y también se origina de lo que viene siendo el maxilar y la mandíbula en la línea media. Ojo a ese dato, ¿eh? Maxilar y la mandíbula en la línea media es el punto de origen de lo que viene siendo el músculo orbicular de la boca. Y se inserta, miren cómo forma una elipsis, se va a insertar al final en la mucosa de los labios. ¿Cuál va a ser la función? Pues la oclusión labial, la protrusión labial. Si tú quieres dar un besito, probablemente vas a utilizar lo que viene siendo el músculo orbicular de la boca. Si quieres hacer un pucherito así, las mujeres cuando están consentidas, míralo, buccinador más músculo orbicular de la boca. Entonces, primer músculo general del grupo oral de los músculos de la expresión facial. Después pasamos a otro músculo muy interesante, que es este llamado buccinador. Ojo, buccinador, que forma lo que viene siendo la porción posterior del componente muscular de la mejilla, forma el componente muscular de la mejilla, ¿verdad? Y mire que es un músculo, digamos que está más profundo, al compararlo con el resto de músculos de esta región facial, y está en un espacio, digamos, existente entre lo que viene siendo el maxilar y entre lo que viene siendo la mandíbula, donde se origina en las porciones posteriores del hueso maxilar y de la mandíbula, y también se origina del rafe pterigomandibular, que es esta estructura, una banda tendinosa que, digamos que en dirección anterior es el punto origen de lo que viene siendo el músculo buccinador y hacia posterior del músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el rafe pterigomandibular, y se inserta en el ángulo de la boca, en el famoso modiolo. Entonces, ahí tienen el primer músculo que se inserta en el modiolo, que es el músculo buccinador.
¿Cuál es la función? Presionar la mejilla contra los dientes, comprime las mejillas distendidas y digamos que esto ayuda o facilita lo que viene siendo la masticación, porque va a impedir que se acumule, digamos que restos de alimentos entre las mejillas y los dientes. Entonces, ahí tenemos dos músculos generales del grupo oral. Pasamos al grupo inferior de los músculos orales, una subclasificación, una subdivisión, y tenemos el depresor del ángulo de la boca. Mírenlo acá, el más superficial de los tres que vamos a mencionar. Ojito a esa data, ¿eh? Depresor del ángulo de la boca. ¿Dónde se origina? Mírenlo sencillito, de la base anteromedial de la mandíbula. ¿Dónde se inserta? En el modiolo, en el ángulo de la boca. Uy, yo sé por qué me están dando ganas de bostezar. Creo que es por hablar como en voz alta, que me están dando ganas de bostezar. Qué pena. Pido excusas. Y como función tenemos que este lo que hace es descender la comisura labial bilateralmente para expresar desagrado, tristeza. Ahí lo tienen. Desciende la comisura labial bilateralmente. La desciende. La comisura labial bilateralmente es lo que se encarga de hacer el depresor del ángulo de la boca para hacer, digamos que esta fascia, esta ilustración que están viendo acá. Depresor del ángulo de la boca es el responsable de hacer esta pequeña muequilla ahí, de descender la comisura labial bilateralmente. Pasamos al siguiente, depresor del labio inferior, que es un músculo un poquitico más profundo al compararlo con el depresor del ángulo de la boca, que en realidad se origina de la parte anteromedial de la mandíbula y se inserta ya no en el modiolo, sino se inserta en lo que viene siendo la piel del labio inferior. ¿Cuál va a ser su función? Su función va a ser deprimir el labio inferior y mover lateralmente o incluso producir la eversión del labio inferior. Entonces, clarito el concepto ahí del depresor del labio inferior. Y finalmente, dentro de este grupo inferior de músculos orales encontramos el mentoniano, que es como el músculo más profundo de estos tres, ¿no? Entonces, ¿dónde se origina este músculo? Este músculo se va a originar en realidad inmediatamente por debajo de lo que vienen siendo los dientes incisivos y se va a insertar en la piel del mentón. Se origina a este nivel y se inserta a este nivel. ¿Cuál va a ser su función? Su función va a ser elevar y protruir el labio inferior y va a formar pliegues en la piel del mentón. Entonces ahí lo tienen. Mira lo que hace el músculo mentoniano. Cuando hacen esos pucheritos ahí, como que no quiere la cosa, músculo mentoniano. Linda, ¿estás utilizando el músculo mentoniano o qué? ¿Lo puedes decir así? Desde un punto de vista anatómico. Eleva y protruye, perdón, el labio inferior y forma los pliegues. Incluso puede formar pliegues en la piel del mentón. Y pasamos al grupo superior de músculos orales, en donde tenemos el risorio. Risorio suena de risa, ¿sí? Mira que se origina en la fascia del músculo macetero, que es un músculo de la masticación, y se inserta en el ángulo de la boca, que es el famoso modiolo. ¿Cuál va a ser su función? Ensanchar la comisura labial para, digamos que, favorecer lo que viene siendo la risa. Entonces tenemos el risorio a este nivel. Pasamos al cigomático mayor, que se origina en la cara lateral del hueso cigomático, como lo están viendo acá, y se inserta en el ángulo de la boca, el modiolo. ¿Cuál va a ser su función? Elevar la comisura labial bilateralmente para sonreír, para expresar felicidad. Inmediatamente ahí tenemos también el músculo cigomático menor, que es su homólogo contralateral, que se origina de la cara anterior del hueso cigomático. Muy claro, es muy sencillo, y se inserta ya no en el modiolo, sino se va a insertar en la piel del labio superior. En la piel del labio superior se va a insertar el cigomático menor, y lo que va a hacer es elevar el labio superior. Produce la eversión del labio superior. Más o menos esto es lo que hacen el cigomático mayor y el cigomático menor actuando conjuntamente. Entonces, eleva el labio superior incluso, y mire también cómo eleva la comisura labial, que es esa estructura que está a este nivel, bilateralmente para sonreír.
Continuamos y encontramos el músculo elevador del labio superior, que es básicamente muy similar al cigomático menor, que ya se origina del borde infraorbitario del maxilar, muy claro, ¿eh? Y se inserta también en la piel del labio superior. ¿Cuál va a ser su función? Elevar el labio superior, como su palabra lo dice, y producir eversión del mismo. Ahí lo están viendo en las diferentes ilustraciones académicas. Uf, académicas. Estoy cansado, muchachos, estoy cansado del turno, del estudio, de la trasnochadera. Qué pena con ustedes, ¿eh? Y tenemos también lo que viene siendo el elevador del ala de la nariz y del labio superior. Mírenlo por acá. ¿Qué dónde se origina? De la apófisis frontal del maxilar y se inserta en el cartílago alar de la nariz y el labio superior. Por eso es que su función va a ser elevar el labio superior y la apertura de la nariz. O sea, actúan en conjunto con el músculo nasal, con la parte alar del músculo nasal, ¿no? Como ya vimos anteriormente. Entonces, mira, el elevador del labio superior y del ala de la nariz más la porción alar del nasal van a hacer esto, en realidad, la apertura de las narinas. Y tenemos otro músculo que es el elevador del ángulo de la boca, que se origina del maxilar. Mírenlo ahí. Elevador del ángulo de la boca. ¿Se origina de dónde? ¿De dónde? Claramente del maxilar. Inmediatamente por debajo del agujero mentoniano o infraorbitario, ¿no? Y se inserta, sencillito, miren, pim pam pum, en el ángulo de la boca. ¿Cuál va a ser su función? Elevar el ángulo de la boca y ensanchar la hendidura bucal. Otros músculos, otros grupos musculares estaría el platisma que se origina del tejido subcutáneo de las regiones supra e infraclaviculares y se va a insertar en la base de la mandíbula, en el ángulo de la boca y en el orbicular de la boca. Tiene varias inserciones. ¿Cuál va a ser su función? Va a ser descender la mandíbula contra resistencia y tensar la piel para lo que viene siendo tensar la piel de la parte inferior de la cara y el cuello. Tenemos también el músculo occipito frontal, que tiene un vientre frontal y un vientre occipital. El vientre frontal se origina de la apófisis epicraneal y se inserta en la piel, el tejido subcutáneo de lo que viene siendo las cejas y la frente. ¿Cuál va a ser su función? Elevar las cejas, arrugar la piel de la frente y tirar el cuero cabelludo hacia adelante. Por otro lado, tenemos el vientre occipital que se origina de los 2/3 laterales de la línea nucal superior y se va a insertar en la apófisis epicraneal. ¿Cuál va a ser su función? Retraer el cuero cabelludo. Y finalmente tenemos otros 3 músculos que serían el músculo auricular anterior, superior y posterior. Entonces tenemos el anterior, mírenlo acá, se origina del la región anterior de la fascia temporal y se inserta en el hélix de la oreja. ¿Cuál va a ser su función? Traccionar la oreja hacia arriba y hacia anterior y hacia adelante. Sencillo. El músculo auricular superior es un músculo que se origina de la apófisis epicraneal acá a la oreja. ¿Cuál va a ser su función? Su función va a ser en realidad elevar la oreja. Sencillo, como su palabra lo dice. Y el músculo auricular posterior que se origina de la apófisis mastoides de lo que viene siendo el hueso temporal y se inserta en la convexidad de la concha de la oreja. ¿Cuál va a ser su función? Traccionar la oreja hacia anterior y hacia atrás. Entonces, finalmente, acá les dejo el resumen de los diferentes músculos de la cara de la anatomía de Moore. Entonces aquí básicamente esto sería lo que viene siendo los músculos de la... Lo están escuchando entrecortado. ¿Me escuchan bien, verdad? Vale, ya lo están escuchando mejor, ¿no? Ya lo están escuchando mejor.
Ok, entonces miren, este es el resumen. Este es básicamente el resumen de los músculos de la expresión facial en acción, que los tienen ahí para que lo tengan en cuenta del libro, vean claramente, de Moore de anatomía. Entonces miren, ojo a estos datos que se vienen a continuación. Estoy muy cansado. Miren, la inervación cutánea sensitiva de la cara y de la parte superior de la piel cabelluda procede principalmente de lo que viene siendo el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, ¿verdad? Mientras que la inervación motora está dado por lo que viene siendo el nervio facial, ¿sí? Clarito hasta ahí. Entonces miren que el nervio trigémino en realidad, antes de abandonar lo que viene siendo la fosa craneal media, se divide en tres ramas, que son el nervio oftálmico, que ya lo dijimos, la primera rama, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Pregunta para el grupo mientras que yo voy a traer un poquitico de agüita rápidamente. ¿Por dónde? A ver, los voy a leer. ¿Por dónde? ¿Por qué foramen sale el nervio oftálmico? ¿Por qué foramen sale el nervio maxilar? ¿Y por qué foramen sale el nervio mandibular? A ver, los leo rápidamente. Escríbanle en los comentarios, muchachos. A ver, ahí están los mejores. A ver, hablando. Supraorbitario sale por, ¿cómo así? Supraorbitario mentoniano. No entendí. Oftálmico sale por la fisura orbitaria superior, dice Edwin. Es totalmente cierto, Edwin. Felicitaciones, brother. Muy bien, ¿eh? Mandibular sale por el agujero oval. ¿Es correcto? O oval, dice también Luis. Correcto, Gerardo lo dice bien. Abril Mata dice oftálmico por la fisura orbitaria superior, el B2 por el agujero redondo y el B3 por el oval. Bien, ¿eh? Qué capos, oye. Muy bien, muchachos. Clarito, ¿eh? Entonces, vamos a darle. Tenemos el nervio oftálmico que, como ya lo dijimos, sale por la fisura orbitaria superior y miren cómo este nervio oftálmico me va a dar una serie de ramas. Ojo a eso, ¿eh? Nervio supratroclear, nervio supraorbitario, que digamos que, ojo, ¿no? Nervio supraorbitario. Recuerden el foramen supraorbitario. Míralo, ahí lo tienen. Nervio supraorbitario. Miren la importancia del foramen supraorbitario que vimos acá. Ahí lo tienen, míralo. Nervio supraorbitario, ¿por dónde salió? Por el foramen supraorbitario. ¿Qué van a inervar? Van a inervar el párpado superior, la frente y el cuero cabelludo. Párpado superior, frente y cuero cabelludo. Miren este nervio infratroclear, ¿sí? Que inerva la mitad interna del párpado superior. Nervio infratroclear, mitad interna del párpado superior. Tenemos el nervio lagrimal, que es otra de las ramas que da el nervio oftálmico, que en realidad lo que hace es inervar la mitad externa de lo que viene siendo el párpado superior y la piel del ángulo lateral. Y finalmente tenemos el nervio nasal externo que inerva la región anterior de la nariz. Entonces, clarito ahí, ¿eh? Nervio oftálmico da nervio supratroclear, supraorbitario, infratroclear, lagrimal y nasal externo. Pasamos al segundo nervio, que es el nervio maxilar, que como ya dijimos, abandona el cráneo a través del agujero redondo mayor y básicamente va a dar una serie de ramas. Vamos a ubicarlo. Entonces tenemos acá el nervio maxilar, mírenlo acá.
que va a dar una pequeña rama cigomático-temporal, chequenla, cigomático-temporal, ¿de quién? Del nervio maxilar, que en realidad, digamos que va a enervar cierta región de la sien, por encima del arco cigomático, sencillito, va a enervar cierta región de la sien, sencillo. Tenemos una rama cigomático-facial. ¿Recuerdan el foramen cigomático-facial? Mírenlo ahí, el nervio que está saliendo por él. Nervio cigomático-facial, foramen cigomático-facial, ramo de quién? Del nervio maxilar, que va a inervar en realidad la piel de este nivel, le va a dar inervación cutánea a la piel de esta zona de la mejilla. Y el nervio infraorbitario, miren la que sale por el foramen infraorbitario, miren, chequen una vez más el concepto de lo que vimos al inicio, que en realidad, digamos que va a dar una serie de ramas, porque eso se va a encargar de inervar el párpado inferior, la mejilla, la región lateral de la nariz y el labio superior. Nervio infraorbitario sale por el foramen infraorbitario, es ramo del nervio maxilar, ¿verdad? Que sale por el foramen redondo mayor y se va a encargar de inervar el párpado inferior, la mejilla, la región lateral de la nariz y el labio superior. Mucha memoria, ¿eh? Mucha memoria, las cosas como son, pero hay que apretar. This is medicine, esto es medicina, ¿eh? Aprietan y continuamos. Finalmente, el nervio mandibular, mírenlo acá, que sale por dónde? Va a salir básicamente por el oval, ¿verdad? Fisura orbital superior, redondo mayor, oval, y básicamente va a dar una serie de nervios. Miren este nervio que se llama el nervio bucal, chequenlo acá, bucal, que en realidad va a inervar a la mejilla. O sea, bucal en relación con el buccinador, mejilla. Y el nervio mentoniano, que sale por el foramen mentoniano, que también lo vimos ahí, que en realidad va a dar múltiples ramas que van a inervar la piel a la membrana mucosa del labio inferior y claramente al mentón, o sea, la piel del labio inferior y al mentón para no extendernos más. Entonces, también vamos a encontrar una serie de nervios occipital mayor, que lo están viendo acá, que miren que en realidad es un ramo posterior del nervio espinal C2. Vamos a encontrar nervio occipital menor y auricular mayor, que vienen de nervios espinales C2 y C3 a través del plexo cervical, y nervio un occipital tercero, perdón, que es un ramo posterior del nervio occipital C3, niveles cervicales C3. Entonces, más o menos, básicamente, esta es la idea de la inervación cutánea sensitiva de lo que viene siendo la cabeza, la cara, en realidad. Aquí lo tienen, miren, nervios cutáneos de la cara y la piel cabelluda, Moore, anatomía de Moore, ahí están los demás, y pasamos a la inervación motora, que sabemos que está dado por el nervio facial. Acuérdate que esto deriva los músculos de la cara, así como los asociados a la oreja, el cuero cabelludo, dijimos que se derivaban del segundo arco faríngeo. Entonces los va a inervar el nervio facial. El nervio facial abandona la fosa craneal posterior por el conducto auditivo interno, ¿verdad? Pasa a través del hueso temporal, ¿sí? Y va a emitir varias ramas. Y va a salir, ¿por qué foramen? ¿Por qué foramen sale el nervio facial? ¿Por qué foramen sale el nervio facial? ¿Saben? ¿Alguien sabe por qué foramen sale el nervio facial? Luz, perdón, dice estilomastoideo. Tiene razón, Génesis, tiene razón, estilomastoideo. ¿Cómo saben ustedes, eh? ¿Cómo saben ustedes, eh? Vara alta acá, mire, agujero estilomastoideo. Uf, ¿cómo saben ustedes? Yo creo que yo no sabría esto si me hubiera preparado esta charla. Qué capos, qué capos. Muy bien, muchachos, muy bien ahí. Entonces, miren que en realidad, este nervio facial hacia posterior da un nervio auricular posterior que
digamos que va a inervar al músculo auricular posterior y va a inervar a lo que viene siendo el vientre posterior del músculo occipitofrontal, perdón, vientre occipital del músculo occipitofrontal y auricular posterior de la oreja. Hacia interior se va a englobar acá en lo que viene siendo la glándula parótida y va a formar el plexo parotillo. Plexo parotillo que lo están viendo acá. Y ese plexo parotillo es el de la mnemotecnia que están viendo ahí, porque va a dar 5 ramas terminales. ¿Sí? Entonces el plexo parotillo va a dar esos 5 ramos terminales del nervio facial, que son el temporal, el cigomático, el bucal, el marginal o marginal de la mandíbula y el cervical. Que digamos que esta ilustración académica nos ayuda a más o menos tener una idea de la distribución y de las estructuras que va a inervar. Entonces las ramas temporales van a inervar a los músculos auricular anterior, auricular superior, claramente, al vientre frontal del occipito frontal, a lo que viene siendo la parte superior del orbicular del ojo. Las ramas cigomáticas van a inervar a los músculos del área infraorbitaria, como lo están viendo ahí, parte inferior del músculo orbicular del ojo, la región nasal lateral y el labio superior. El nervio bucal, que lo están viendo acá, las ramas bucales, pues en realidad van a inervar al buccinador, ¿no? Al buccinador, los músculos del labio superior, partes superiores del músculo orbicular de la boca y fibras inferiores de lo que viene siendo en realidad el elevador del labio superior. ¿Listo? Tenemos por otro lado el marginal de la mandíbula, que básicamente va a inervar a los músculos del labio inferior y al mentón. Y finalmente, los ramos cervicales, el nervio cervical, que abandonan la glándula parótida por su parte inferior, por su borde inferior, y van a inervar al platísimo. Ramos cervicales, contacto estrecho con lo que viene siendo el platísima. Continuamos, claramente, si tenemos nervios, tenemos vasos sanguíneos para mantener la viabilidad. Y mira que la irrigación de la cara, sobre todo, está dado por la arteria carótida externa. Ojo, ¿eh? O sea, y en menor medida por la arteria carótida interna. Entonces, mayor irrigación carótida externa, menor irrigación carótida interna. Y de la carótida externa surge una rama que tiene gran protagonismo acá, que es la arteria facial. Entonces miren cómo la arteria facial hace este recorrido, da unas ramas labiales superiores e inferiores, da una arteria nasal, la transversa de la cara, perdón, y finalmente se termina como lo que viene siendo arteria angular, ¿ok? Arteria angular. Deben 5 segundos, muchachos, qué pena. Entonces, volvemos, lo repasamos. Irrigación de la cara está dado por lo que viene siendo principalmente la arteria carótida externa y en menor proporción o menor medida eh, por lo que viene siendo la arteria carótida. Se está cortando la señal. Están escribiendo que se corta la señal. ¿O están escuchando bien? Ok. Entonces, vamos, de nuevo al concepto, muchachos. Enfocamos la atención. Irrigación de la cara. Fuente principal, carótida externa. Menor proporción, carótida interna. Carótida externa da una rama protagonista acá, que es la arteria facial. Miren, que básicamente me va a dar una serie de arterias, ramas que son labiales superiores e inferiores, arteria angular, se termina como arteria angular, y también la arteria transversa de la cara. Ojo a esta otra arteria que se llama la arteria transversa de la cara, que es esta estructura que están viendo acá, que en realidad, digamos que se origina, como están viendo, de la arteria temporal superficial, ¿sí? Que es la menor de las dos ramas que va a dar la carótida externa.
¿Listo? Entonces, esta arteria transversa de la cara, digamos que se engloba a nivel de la glándula parótida y lo que hace es que va a dar numerosas ramas que irrigan la glándula parótida y que al final se anastomosan con ramas de la arteria facial que ya les expresé anteriormente. ¿Listo? Hay otra arteria que es la arteria maxilar, que la están viendo ahí, arteria maxilar, que es la rama mayor de la arteria eh, carótida externa. La rama menor sería la arteria temporal superficial. Y miren que esta arteria axilar se va a encargar de dar tres ramas principalmente, que son la arteria infraorbitaria, que va a irrigar el párpado inferior, el labio superior, principalmente la arteria bucal, pero esto no se ve, eso no está representado acá, pero para que lo sepan, que básicamente bucal siempre es con buccinador, eso va a irrigar a este músculo y las estructuras adyacentes. Y la arteria mentoniana, que básicamente va a irrigar la zona del mentón, como lo dice su palabra. Hay una arteria oftálmica, ojo a esa data, que esa arteria oftálmica es rama no de la carótida interna, sino de la carótida, perdón, de la carótida externa, sino de la carótida interna. Y a su vez, digamos que esta rama, esta carótida, esta oftálmica va a dar una serie de ramas, que son una arteria cigomático-facial y cigomático-temporal, digamos que derivan de la rama lagrimal de la arteria oftálmica y se van a dar irrigación a lo que viene siendo el área facial sobre el hueso cigomático, ¿listo? Tenemos la arteria dorsal de la nariz, que también es rama de la arteria oftálmica, que básicamente, como su palabra lo dice, va a irrigar lo que viene siendo el dorso de la nariz, ¿sí? Tenemos también unas arterias supraorbitarias, que estas sí se ven acá, y supratroclear, miren que está en asterisco porque el origen es la carótida interna, específicamente la arteria oftálmica, ¿verdad? Que digamos que lo que hacen es que acompañan a los nervios que reciben su mismo nombre a través de las cejas y la frente, y irrigan la piel cabelluda del vértice anterior, ¿listo? Y por otro lado tenemos la arteria occipital y auricular posterior, miren acá, arteria occipital y arteria auricular posterior, que también son ramos de la arteria carótida externa. Entonces, como conclusión, principal fuente, carótida externa, donde tiene un papel importante la arteria facial, claramente la arteria transversa de la cara, rama de la arteria temporal superficial. Tenemos también otra estructura importante que es la arteria maxilar. Si todo esto es carótida externa, ya tenemos por otro lado la arteria oftálmica, que vendría siendo rama de la carótida interna, que a su vez va a dar otras ramas, ¿entiende? Y la arteria auricular posterior y occipital, que serían ramos de la carótida externa también. El drenaje venoso, digamos que, eh, pues es en realidad muy similar al concepto de lo que viene siendo la irrigación arterial. Entonces, la vena facial es la principal vía de retorno de la sangre de la cara. Entonces, miren que la vena facial se origina de un ángulo, digamos que producto de la unión de las venas supraorbitaria, ¿sí? Y de lo que viene siendo la supratroclear en la vena angular. Entonces, la vena facial se origina de la unión de la vena supraorbitaria con la supratroclear en la vena yugular. Entonces, miren que a medida que discurre dirección inferior, la vena yugular pasa a denominarse vena facial. ¿Listo? La vena angular pasa a denominarse vena facial. Y esta vena facial finalmente desemboca ¿en dónde? En la vena yugular interna. Y a lo largo de su recorrido, la vena facial va a recibir, digamos que, eh, numerosas venas tributarias de los párpados, de la nariz, de los labios, de las mejillas, del mentón, que van, digamos que, acompañadas de las ramas de la arteria facial. ¿Listo? Importante, la vena transversa de la cara, esa estructura que es la vena transversa de lo que viene siendo la cara, ¿sí? Que digamos que esta a su vez, durante su recorrido, ¿sí? Establece numerosas conexiones
con conductos venosos, ¿no? Que se dirigen hacia las zonas más profundas de la cabeza. Entonces, digamos que todos estos conductos venosos van a establecer contacto con una estructura que se llama, que se conoce como seno cavernoso. ¿Listo? Entonces es importante esa estructura que se conoce como seno cavernoso, que digamos eh, que es intracraneal, ¿no? Por medio de venas emisarias que comunican las venas intracraneales con las extracraneales. De allí la importancia que, digamos, que producto de estas conexiones, digamos que venosas, estas interconexiones venosas, las infecciones de la cara, principalmente las que están localizadas por encima de la boca, en la zona, la famosa zona de peligro, deberían ser tratadas con mucho cuidado, con mucho cuidado para evitar que se vaya a diseminar, digamos que el foco infeccioso hacia el cerebro, que es lo que no queremos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el drenaje venoso de lo que viene siendo la cara. Entonces, miren la presencia del seno cavernoso y de todas las estructuras que ya mencionamos anteriormente. Seno cavernoso, venas oftálmicas, vena facial, que drena la vena yugular interna, etcétera, etcétera. Aquí tienen el resumen en las diferentes tablas. Y ya para finalizar, que llevamos más de una hora de charla, vamos a finalmente a mencionar lo que viene siendo el drenaje linfático. El drenaje linfático de la cara se dirige principalmente, digamos que hacia tres grupos de nódulos, que son los nódulos submentonianos, que son, como su palabra lo dice, ahí inferiores al mentón, y drenan los linfáticos de la región medial del labio inferior y de lo que viene siendo el mentón, la barbilla. Sí, tenemos los nódulos submandibulares que digamos que están superficiales a la glándula submandibular e inferiores al cuerpo de la mandíbula. Espero que están escribiendo que no se escucha. ¿Listo? Y digamos que estos nódulos submandibulares lo que van a hacer es que drenan los linfáticos del ángulo interno, ojo, del ángulo interno de lo que viene siendo la órbita, del ángulo interno de la órbita, la mayor parte de la zona externa de la nariz, la zona medial de la mejilla, en realidad el labio superior y la zona lateral del labio inferior. Finalmente tenemos los nódulos parotidios y preauriculares que se encuentran por delante de la oreja y drenos linfáticos de la mayor parte de los párpados, como están viendo acá, parte de la zona externa de la nariz, ¿sí? Y la región lateral de la mejilla. Entonces, básicamente, esta era la idea de la clase, muchachos. Estamos pensando junto al Grupo CTO Colombia hacer una segunda parte de anatomía de la cabeza junto con anatomía del cuello para hablar, digamos, de la glándula parótida, para hablar de la articulación temporomandibular, para pasar a hablar de los músculos de la masticación, porque considero que es, digamos, que mucha carga de información para ustedes, para que puedan captar el concepto, captar el mensaje y les sea, digamos, el proceso de aprendizaje académico mucho más efectivo. Entonces, nada, esperemos que les haya sido de gran utilidad. Díganme qué tal les pareció la charla, lo leemos. Seguimos educando, seguimos aportando a la Academia de Educación. Invitación súper importante, miren, a que se preparen junto al Grupo CTO Colombia para entrar a la especialidad médica en Colombia, en este caso, es nuestro objetivo. Recuerden que tienen manuales, que tienen una plataforma que es increíble. Ya les muestro un poquitico de mi intimidad acá. Si está, creo que están viendo mi pantalla principal. No sé qué, mira, aquí está preparación residencias. Ahí tienen, muchachos, ahí tienen para que estudien todas las especialidades médicas. Si quieren estudiar cardiología, mira, ahí tienen todo el manual, preguntas, desgloses, la guía de estudio. Todo esto ustedes lo pueden consumir junto al Grupo CTO Colombia. Tenemos